Vamos ahora, Joana, con más información, porque Ecuador vivió este fin de semana elecciones presidenciales para elegir al sucesor del presidente Guillermo Lasso. Y hay un panorama de inseguridad tras estos comicios que van a definir pronto, ya en balotaje de segunda vuelta, al presidente ecuatoriano. Vamos a ir a esta hora de la tarde con Jean-Paul Bardellini. Él es también corresponsal del noticiero Latina, a quien saludamos de inmediato. Jean-Paul, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Ruperto, buenas tardes. Joana, buenas tardes. Y un abrazo a todos los hermanos que a través de RPP nos escuchan en el Perú. A ver, descríbenos, Jean-Paul, ¿cuál es el panorama que se vive en Ecuador tras estos comicios? Algunos lo han calificado de sorpresivos. ¿Es así? ¿Tiene esos condimentos, crees? Es sorpresivo por el salto que da Daniel Noboa, ¿no? O sea, hace 3 semanas Daniel Noboa tenía el 2% y todos sabían que él lo que estaba haciendo era aprendiendo, después de haber sido durante 2 años asambleísta sin mayor éxito y siendo un miembro de la mayoría que gobernó con Lasso. Después se cambió y pasó a ser parte de la mayoría de oposición con el Partido Social Cristiano y el partido de Rafael Correa, la Revolución Ciudadana. Pues nadie creía que él podía dar este salto, pero lo dio y mira que en una semana subió 18 puntos. Es un caso de estudio, porque no recuerdo en alguna elección que haya un viraje tan grande en tan corto tiempo. Son 18 puntos en 4 días. Y Jean-Paul, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, claro, es una sorpresa, pero digamos que debemos entender entonces que la mirada estaba puesta como el segundo lugar en quien iba a reemplazar a Fernando Villavicencio, que en este caso fue el candidato Cristian Zurita. Digamos que esperaban que fuera justamente él quien se disputara ir a esta segunda vuelta. Es que Villavicencio y su asesinato cambian todo el panorama. De hecho, quien estaba segundo era el candidato del movimiento indígena, Yacu Pérez, quien ya había tenido un tercer lugar en la elección anterior. Entonces, ese era el panorama, pero el incremento de la violencia, los asesinatos políticos, la muerte de Fernando Villavicencio da un golpe en la mesa. Y te recuerdo que Cristian Zurita, que es el que reemplaza a Villavicencio, se demoró el Consejo Nacional Electoral 4 días en autorizarlo, y cuando ya inscribe su candidatura y estaban cerrando la campaña, solo tuvo 14 horas para hacer campaña electoral. Wow. No pudo participar en el debate que fue el domingo. Acuérdate que a Villavicencio lo matan el miércoles. El 9. Y el debate decisivo es el domingo. Entonces, el domingo 13. Y no participó. ¿Qué pasó en ese debate? En ese debate, la persona más nuevo, el más joven, y que en realidad no entró en la pelea, porque Ecuador vive una pelea casi ya cerca de 16 años, que es el correísmo y el anticorreísmo, que ha definido la política ecuatoriana. Y los candidatos que no entraron en eso era precisamente Yacu Pérez, pero su línea más ambientalista, es alguien que practica yoga, es pacifista. No pega en el Ecuador de la guerra de las bandas del narcotráfico, en donde la gente busca un líder fuerte. Claro. Pero tampoco queremos seguir viviendo en la pelea entre políticos que hemos vivido, correísmo, anticorreísmo, en los últimos años. Y Daniel Noboa llegó con ese discurso, más fresco, más joven. No es nuevo en la política. Él les informo que es el hijo del hombre más rico del Ecuador, el magnate bananero Álvaro Noboa Pontón. Entonces, ahora, Jean-Paul, sí, ¿y en cuántos días se va a resolver esto de la segunda vuelta en Ecuador? Porque ahí también es importante ver en la medida de qué coaliciones, qué alianzas electorales pueden surgir en un medio de tanta crispación. Claro, tú tienes una división profunda porque ahora tú tienes el populismo de izquierda y bastante radical, que es la Revolución Ciudadana, y tienes un populismo de centro derecha, que es lo que ofrece Daniel Noboa. Va a ser más fácil que los votos, por decirte, de Fernando Villavicencio, Cristian Zurita, que termina en el tercer lugar, que los del ex vicepresidente Otto Sonnenhösner, que sin duda es uno de los grandes derrotados, y el del movimiento indígena a través de Yacu Pérez. Esos que son más de la línea en contra de Correa, varios de ellos, al igual que Villavicencio, fueron perseguidos por Correa, pues terminen decantándose en una alianza por el otro. Y en Ecuador eso se estaba viendo. ¿Quién es el segundo?
porque el partido de Correa se queda con su voto tradicional, cerca del 30%, que es su voto duro. De hecho, ellos no sienten una victoria, ellos saben que si no ganaban en primera vuelta la van a tener muy difícil, porque ellos son el 30%. Todo el resto, unos anticorreístas y otros simplemente ya no quieren esa opción. Claro. Entonces es más fácil que Noboa aglutine. En cambio, que Correa aglutine más votos es difícil, cuando lo primero que te van a decir cuando tú vayas a negociar un voto con ellos es: quiero además cambiar la justicia para eliminar los juicios de corrupción de Correa y su gente. Y Jean Paul, lo último, ¿no? Digamos que la respuesta en las calles, el ánimo, la tranquilidad o intranquilidad, no lo sé, ¿cuál es actualmente? A ver, tranquilidad porque el país pasó unas elecciones, gracias a Dios, sin inconvenientes, aunque en una de las ciudades más violentas, mientras se daban las elecciones hubo 11 asesinatos por sicariato. Wow. ¿Ya? Pero directamente en las elecciones no hubo problemas, la gente pudo votar y de hecho masivamente acudió a votar, y eso sin duda es bueno, la gente todavía le ve una esperanza. Te puedo decir que en cambio al resultado, como es sorpresivo y además la gente un poco mayor, con más información, no solamente los jóvenes que han definido esta votación, es el 58% del votante ecuatoriano, 54% del votante ecuatoriano es millennial o centennial, menor de 35 años. Ellos han puesto presidente, está claro. Quienes no tienen ese conocimiento se olvidan que el modo de hacer política de la familia Noboa, incluyendo a Daniel Noboa y a su padre, es muy populista. O sea, regalar colchones, regalar comida. Tienen una fundación de salud que se activa más en época de campaña y que va abriendo paso a las visitas que en territorio hace el candidato. O sea, es más de lo mismo. Aquí cambio no hay. Y eso se siente. Claro. La gente está tranquila, pero no hay una esperanza de cambio real, y más con una asamblea totalmente dividida. Nadie tiene mayoría absoluta, así que lastimosamente podría decir que esta primera vuelta nos deja con más dudas que certezas, y sobre todo creo que el Ecuador otra vez va a terminar votando por el menos malo y no por el mejor. Wow. Un escenario que ya conocemos mucho también, te diré por acá en el Perú. Es mal latinoamericano. Muchas gracias, Jean Paul Bardellini. Muchísimas gracias también por darnos cuenta de cómo va Ecuador de cara a la definición de quién será su próximo presidente el próximo 15 de octubre. Estaba revisando los datos que proceden del país vecino del norte. Muchas gracias, Jean Paul Bardellini, corresponsal del noticiero Latina desde Ecuador. Tenemos que ir, muchas gracias. Vamos a la pausa y regresamos con más en la rotativa del aire de RPP, la voz de todo el Perú.